Segundo bloque de revista de prensa que vamos a abrir con Rusia, porque un tribunal de ese país acaba de condenar a 16 años de cárcel al periodista estadounidense Iván Gershkovich por espionaje. Para saber un poquito más de este tema, ya está con nosotros en el estudio Marta Moya. Gracias, Francisco. Buenos días. Pues vamos a abrir con el titular del Wall Street Journal, el medio para el que trabajaba Iván Gershkovich, que titula: el periodista condenado a 16 años de prisión en Rusia tras una condena injusta, un fallo judicial que conocíamos hace apenas unos minutos. La Fiscalía estaba pidiendo 18 años de cárcel, finalmente han sido 16, y un fallo que llega después de un juicio secreto que Estados Unidos, nos dice el Wall Street Journal, ha catalogado como una farsa. Gershkovich estará en una colonia de máxima seguridad desde ahora, pero ya permanecía en prisión desde marzo de 2023. El veredicto ha llegado tras 3 días de audiencias a puerta cerrada, dice el Wall Street Journal textualmente. Las autoridades rusas no han presentado ninguna prueba pública que sustente sus acusaciones de espionaje. Recordemos que Gershkovich fue detenido en marzo de 2023 cuando realizaba una misión periodística en Ekaterimburgo, a unas 900 millas de Moscú. Parece que la intención del Kremlin sería intercambiar a Iván Gershkovich por prisioneros rusos en Estados Unidos. Por otra parte, el Moscow Times nos dice que los cargos de espionaje en Rusia están tipificados con hasta 20 años de prisión. Gershkovich ha sido condenado a 16 y que el juicio contra el periodista se ha desarrollado pues inusualmente rápido en un país donde la justicia está muy politizada como es Rusia, lo que podría ser esa motivación de que pues Gershkovich sea intercambiado con otros prisioneros. Nos recuerda también este medio independiente ruso que Gershkovich se convirtió en el primer periodista occidental en ser arrestado por cargos de espionaje desde la Guerra Fría. Impresionante. Y sin pruebas contundentes al parecer. Siempre. Exactamente, no sorprende tanto. Vamos ahora a Estados Unidos porque ayer Donald Trump ofreció su discurso de aceptación de la nominación presidencial en la convención republicana y nos trae titulares bien interesantes sobre lo que ocurrió anoche en Milwaukee. Efectivamente, Francisco, empezamos con el del USA Today, que dice Trump 3.0, más amable y gentil, pero también con sus habituales advertencias apocalípticas. Nos dice este medio estadounidense que la de estos días ha sido una convención republicana como ninguna otra en la historia, con un Trump que reapareció después de su intento de magnicidio y un partido republicano cerrando filas en torno a su líder. Por otra parte, el New York Times titula: Trump lucha por pasar página en la masacre estadounidense. El de ayer fue un discurso que por momentos evocó la superación de las divisiones políticas, aunque el medio dice que poco después Trump se deleitó con su habitual profundización de la polarización. Por otra parte, Político nos dice: Trump vuelve al escenario y se queda. El discurso de aceptación de una nominación presidencial republicana fue el más largo de la historia, con un Donald Trump hablando más de 90 minutos. En Brasil, el periódico O Globo nos titula hoy en un análisis contenido: el Trump de la convención republicana cambia el tono, pero no el contenido. Su discurso de ayer fue un crescendo que fue dejando paso al Trump que casi todos conocemos. Y por último, en Reino Unido, el Guardian, Francisco, nos dice: el discurso de Trump mezcló la unidad y el odio al cierre de la convención republicana. Los mensajes contradictorios del candidato pues presagian, ¿no?, esta importante tarea que tiene por delante el partido, que es atraer el voto de los votantes independientes que no se relacionan con ninguno de los principales candidatos presidenciales, al tiempo que no dejen de lado a ese ala más a la derecha del partido que ha vuelto a elevar a Trump a los cielos. El titular de O Globo es algo así como Trump will be Trump. Sí, ¿no? Totalmente. Todo el tiempo. Pasemos ahora a Francia, porque allí la mayoría de las cabeceras y los principales titulares de los diarios abren hoy con la decisión de la Asamblea Nacional de designar a una presidenta en la Cámara del partido de Emmanuel Macron. Efectivamente, Francisco, nada nuevo en Francia. Liberación nos dice: Yael Braun-Pivet, reelegida para la tribuna, no cambia nada, ya que era la presidenta en la legislatura anterior, una persona oficialista, macronista, que fue electa con los votos de la derecha en una reñida votación. Por otra parte, Le Monde nos dice: en la Asamblea, una presidencia convertida en clave, ganó por una mayoría simple en una Asamblea sin mayorías absolutas, donde los consensos parecen estar
lejos después de que la izquierda ganara las elecciones el 7 de julio. L'Humanité nos dice el golpe de fuerza de Macron en la Asamblea, la elección de la presidenta de la Cámara entre las derechas da muestras de un acuerdo que prefigura una alianza a futuro, nos dice esta cabecera. Y por último, Mediapart especifica en su titular que la reelección de Pivet, de esta macronista, se debe a un acuerdo con los republicanos, con la derecha. Macron con la derecha de los republicanos. Interesante. Seguimos avanzando. Está bien movido hoy día la actualidad internacional. Sí. Porque hoy la Corte Internacional de Justicia emite un fallo sobre legalidad o no de la ocupación israelí de Cisjordania, y a raíz de ese fallo en particular, la cadena catarí Al Jazeera nos hace un explainer de cómo es la situación de los asentamientos en terreno. Efectivamente, Francisco, es un artículo explicativo de Al Jazeera que repasa cuánta tierra cisjordana ha sido apropiada por parte de Israel desde el 7 de octubre y cuántos palestinos allí en ese territorio han sido obligados a abandonar sus casas. El artículo de Al Jazeera cita a Peace Now, una organización sin ánimo de lucro, que afirma que Israel se ha apoderado desde el 7 de octubre de 23,7 kilómetros cuadrados de tierra palestina cisjordana, lo que convertiría al año 2024 en el año pico en materia de confiscación de tierras palestinas respecto a las últimas 3 décadas. Para hacer una comparativa, ¿en qué se traducen 23,7 kilómetros? Pues en 3.300 estadios de fútbol y en 1.250 coliseos romanos, nos dice Al Jazeera. Acerca de los palestinos que han tenido que abandonar sus casas en los últimos meses, nos habla este explicativo de 1.285 personas, la destrucción de 641 infraestructuras y 15 comunidades cisjordanas rurales han sido totalmente desalojadas en los últimos meses. Impresionante y muy buena la comparación que hace Al Jazeera respecto de las canchas de fútbol. Sí, para que nos demos cuenta de la magnitud, ¿no? Exactamente. Y vamos a cerrar hoy en Bolivia con una interesante entrevista realizada al expresidente Evo Morales por el diario El País. Brevemente nos dice la jefa por acá, le doy. Pues muy brevemente dice Evo Morales en El País que el único plan de gobierno de Luis Arce es eliminar su candidatura. Defiende Evo Morales que lo que ocurrió el 26 de junio en Bolivia con ese intento de golpe fue nada más y nada menos que un autogolpe por parte del presidente, que si la justicia le inhabilita y no puede presentarse a las elecciones de 2025, es probable que haya manifestaciones en las calles de Bolivia a su favor. Y preguntado por si la pelea pública con Luis Arce puede desincentivar a la gente a votar por el movimiento al socialista que él mismo fundó, Evo Morales dice al País que él mismo encarna ese movimiento y que Luis Arce ha pervertido el MAS haciendo un gobierno de derechas. Marta, te tocó una semana bien intensa de revista de prensa. Yo creo que la siguiente no va a estar lejos. No va a estar lejos de esta. Muchas gracias por estar siempre informándonos de todo lo que ocurre a nivel internacional. Gracias, Francisco. Que tengas